Buenas noches, hermanos, dándole nuevamente gracias a Dios porque estamos un día más y una noche más en su presencia, rogando a Dios Padre la presencia del Espíritu Santo para que sea Él guiándonos y tomando control en cada uno de nuestros corazones, para que nosotros podamos comprobar cuál es la verdadera y perfecta y buena voluntad de nuestro Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre. Estábamos hablando, hermanos, sobre nosotros, que cada uno somos el templo de Dios viviente. Estábamos hablando de la nueva naturaleza. Vamos a entrar en un tema más profundo. Y el Espíritu Santo le ha placido que nosotros lleguemos a este conocimiento. El conocimiento es uno de que es la manifestación del Espíritu Santo. Otro es la obra del Espíritu Santo. Bajo la palabra de Dios y guiados con el Espíritu Santo, vamos a desenglosar estos versículos, acomodando lo espiritual con lo espiritual, como dice la palabra de Dios. Vamos a ver lo que es la manifestación del Espíritu Santo. Dice en Marcos 6:14, hay un título que dice: Jesús comisiona a los apóstoles. En Marcos 16:14 dice: finalmente se les apareció a los 11 mismos apóstoles, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían anunciado que el Señor había resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, y echarán fuera demonio, hablarán lenguas, tomarán en las manos serpientes, y beberán cosas mortíferas, y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y les sanará. Estas palabras, como estamos leyendo, están escritas en la palabra de Dios, y el Señor Jesús se dirige a los 11 apóstoles. 11 porque, pues, recordemos que el que lo traicionó, que fue Judas Iscariote, pues no se contó entre los 12. Entonces quedaron 11. Y esta es la comisión que el mismo Señor Jesucristo, escogió para que fueran y predicaran el evangelio. En Juan 20:20 dice: y cuando dijo esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió mi Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y dijo: recibid el Espíritu Santo. Aquí el Señor Jesucristo a los 11 apóstoles los comisiona para que vayan, prediquen el evangelio, y en nombre de Cristo echen demonios, sanen enfermos, y que ninguna cosa mortífera les hará daño. Le dice a los 11 apóstoles que todas estas señales les seguirán a todos a los que creen en su nombre. Estoy hablando claro porque esto es la comisión que el Señor Jesucristo había predestinado
para que ellos predicaran las buenas nuevas. Cuando el Señor Jesucristo les dijo esto y les sopló y les dio el Espíritu Santo por medio del soplo, dice en Lucas 24:25, entonces les abrió el entendimiento para que entendieran las Escrituras. Entonces, una de las cosas que el Señor hizo personalmente fue comisionar a los 11 apóstoles y darles instrucciones a cada uno de ellos. Aparte de eso, les da sabiduría y entendimiento para que ellos puedan interpretar la palabra de Dios, o sea, las Escrituras, la Biblia. En Lucas 24:46 dice, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitase de entre los muertos y al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investidos del poder del Espíritu Santo. Entonces aquí esta palabra el Señor aclara tanto que fue a los 11 apóstoles que el Señor comisionó. La promesa del Espíritu Santo también es para nosotros. Pero entonces el Señor tenía que valerse de las maravillas y prodigios por medio también de los apóstoles. Recordemos que el Señor también hizo maravillas y hizo prodigios. Dice en Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces el Señor aquí les aclara a los apóstoles que Juan bautizaba en agua para arrepentimiento de pecados y para arrepentimiento y para perdón de pecados. Ahorita a los apóstoles le dice que se queden ahí en Jerusalén esperando la promesa del Espíritu Santo y para ser investidos de poder del Espíritu Santo. Y ellos iban a ser bautizados por el Espíritu Santo. Vamos en Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, todos juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Y en donde estaban sentados se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, o sea, cada uno de los apóstoles. Y fueron ellos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Vuelvo y repito, esto solamente les aconteció a los 11 apóstoles, que fue la promesa que el Señor había hecho. Y fue a la comisión que ellos, el Señor Jesucristo personalmente los encomendó para que predicasen el Evangelio. Dice, y este estruendo, sigue hablando, dice, y este estruendo con este estruendo se juntó mucha multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Mas otros burlándose decía que estaban borrachos o llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz diciendo, estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto fue dicho por el profeta Joel, que en los
postreros días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos e hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Esta fue la manifestación en el libro de Hechos del Espíritu Santo. Una de las manifestaciones fue un estruendo como un viento recio. Otra de las manifestaciones fue cuando aparecieron las lenguas como de fuego repartidas, que se posaron sobre cada uno de los apóstoles. Otro fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Por qué les dijeron que estaban borrachos? Porque resulta que en ese tiempo había mucha gente de todos los países. Un ejemplo, habían cretenses, habían de todas las lenguas, ingleses, españoles, de todos los idiomas que hay en este mundo. Era necesario que el Espíritu Santo se manifestara con los apóstoles para que cada uno pudiera tener la interpretación de esas lenguas para poder predicar el Evangelio en cada uno de los idiomas que en ese momento había. Actualmente hay esos mismos idiomas. Lo que pasa es que a nosotros nos han enseñado que una de las cosas de la manifestación del Espíritu Santo es que si nosotros no hablamos en lengua, entonces el Espíritu Santo no está en nosotros. Nosotros para poder hablar en lenguas o en idiomas tenemos que estudiar idiomas y el Espíritu Santo nos capacita para interpretarlas y para entenderlas. Ahorita ya el Espíritu Santo está obrando de diferente manera. Esta manifestación ha sido grandemente mal interpretada por muchos y muchos son los que han caído en la teología humana sobre la obra del Espíritu Santo. ¿Y por qué han caído en la teología? Porque resulta que en muchas partes imitan la venida del Espíritu Santo como el día de Pentecostés. Vamos a seguir leyendo en Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el perdón de pecados, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para vuestras hijas y todos los que están lejos, cuando Dios los llamare. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión de los unos en los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino gran temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Entonces, si nosotros recordamos en el Señor, en el libro de Joel, esto ya era una profecía. Esta profecía se cumplió en el libro de Hechos en el día de Pentecostés. Y ellos fueron autorizados por Dios para que fueran y predicaran el Evangelio, hicieran maravillas, prodigios y señales. En Hechos 5:12 dice, muchas señales y maravillas por la mano de los apóstoles se hacían, prodigios y tantos que sacaban los enfermos a la calle para que Pedro pasase sobre ellos la sombra de Pedro y los sanare. Eran unas maravillas tenaces, hermosas. En Hechos 5:16 dice, y aún de las ciudades vecinas venían a Jerusalén trayendo enfermos atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados.
Cuando el Señor Jesús comisionó a los 11 apóstoles para que fueran a predicar el Evangelio, Él les dijo claritamente: id por todo el mundo y predicar las buenas nuevas. Entonces, el Señor a veces permite que seamos movidos de nuestra comodidad para salir a predicar el Evangelio. Aquí los apóstoles estaban quietecitos en Jerusalén haciendo milagros y prodigios. Pero ¿qué pasó? Vino la persecución de los apóstoles, vino la persecución de la iglesia. En esta persecución, el primer apóstol que es asesinado, que es apedreado, ya estaba con el Espíritu, lleno del Espíritu Santo. Esto permitió la dispersación de los apóstoles para que salieran de esa comodidad a predicar. Dice en Hechos 2:1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y Samaria. Entonces, a causa de la muerte de Esteban, a la iglesia le tocó dejar esa comodidad para salir a predicar. ¿Acaso el Señor, ahorita que vino la pandemia, nos tuvieron encerrados y clausurados? Entonces, el Señor ese propósito lo tuvo para que nosotros tuviéramos comunión con Él, para que nosotros viniéramos a las Escrituras y escudriñáramos su palabra. Y después salir de esa comodidad que estábamos nosotros cada 8 días en la congregación Juiciositos, de la congregación a la casa y de la casa a la congregación. Entonces el Señor permite muchas cosas en nuestras vidas para que nosotros dejemos esa comodidad y salgamos a predicar. En este caso en el caso del libro de Hechos, vino la persecución de la iglesia del Señor para que fueran esparcidos. Dice en Hechos, después de la persecución, dice aquí que se esparcieron. Dice en 8:5, dice: entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Aquí los apóstoles también les tocó dejar la comodidad, ir a Samaria. Allá solo oyeron la prédica de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces escogieron a Pedro y a Juan para que fueran y les imponían las manos, y así daban al Espíritu Santo. Quiero aclarar una cosa, que quede esto bien claro. Solamente los apóstoles tenían esa potestad de imponer las manos y dar al Espíritu Santo. Actualmente nosotros no tenemos esa potestad. ¿Por qué? Porque ellos fueron la comisión que el Señor Jesucristo directamente escogió para que fueran a hacer milagros, maravillas y prodigios. Marcos 16:14 dice, Jesús comisiona, en Marcos 16:14 dice, Jesús comisiona a los 11 a predicar y a hacer milagros y a sanar enfermos. En Pentecostés viene la promesa del Espíritu Santo. Ellos fueron comisionados directamente por el Señor Jesucristo, fueron testigos de los milagros, estuvieron
con él, fueron testigos de la muerte, la crucifixión y la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, el Señor por eso permite esta persecución para que los apóstoles vayan a predicar. En Juan 20:30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y es el Hijo de Dios. Entonces, esta es la manifestación del Espíritu Santo en el libro de Hechos en el día de Pentecostés. Actualmente, la manifestación del Espíritu Santo, como nos la venían enseñando que parecían ebrios, no, ellos no estaban ebrios porque, claro, hablaban en diferentes lenguas, pero ahí nunca dice que se tiraban al piso, que los apóstoles decían recibe la unción y tome contra la pared, en ninguna parte de la Biblia dice. Esta manifestación del Espíritu Santo, vuelvo y repito, fue en el tiempo, en el libro de Hechos, fue la promesa que el Señor había hecho, promesa también para nosotros. Ahora, si es la voluntad de Dios, voy a aclarar lo que es para nosotros la obra del Espíritu Santo. Recordemos que nosotros andamos es por fe, no por vista. Aparte de eso, el Espíritu Santo ya no se manifiesta como se manifestó en el día de Pentecostés. Que esto quede bien claro. Esto es una profecía, era una profecía que se tenía que cumplir y que el Señor tenía que hacer, comisionar a sus 11 apóstoles, porque era necesario que se predicase el evangelio. Y aparte de eso, que ellos recibieran ese don del Espíritu Santo para que pudieran irse a otros países de otras lenguas a predicar las buenas nuevas. Espero que esto haya quedado claro, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Dios mío y Padre de mi Señor Jesucristo, te damos la gloria, te alabamos y te glorificamos. Venimos delante de ti, Padre, pidiéndote perdón por cada uno de nuestros pecados, porque reconocemos, Señor, que de una o de otra forma te fallamos, Padre. Nuevamente dándote gracias, Señor. Gracias, Padre, y gracias, Espíritu Santo, porque nos estás guiando lentamente, Señor. Y esta ceguera espiritual, Padre, se nos está cayendo lentamente, gracias a tu misericordia. Gracias, Padre. Teniendo entendido, Padre, que la manifestación del Espíritu Santo, tú la diste a los 11 apóstoles para que ellos fueran y predicaran, hicieran milagros, hicieran maravillas, sanaran enfermos, para que esta manifestación fuera vista por todo el mundo, Padre. Y para que también, Señor, fueran testigos de tu resurrección y de tu misericordia que tú tienes para con nosotros. Reconociendo, Señor, que si vamos a las Escrituras lentamente por medio de tu palabra, esta ceguera espiritual se nos está quitando, Señor. Que ya la manifestación del Espíritu Santo no es como nos estaban diciendo, Señor, que un ser humano nos entregaba la unción, que el Espíritu Santo lo da a cualquier persona, Señor, que lo cogen como amuleto, Padre, que es una falta de reverencia hacia ti, Señor. Sabemos, Padre, que la manifestación del Espíritu Santo fue dada a los santos apóstoles directamente por ti, Señor.
aclarando a cada uno de ellos. También, Señor, manifestando tu presencia y mostrando directamente tus manos donde fueron clavados esos clavos, Señor, en la cruz. Tú directamente habías comisionado a estos 12, a estos 11 apóstoles, Señor, para que predicasen las buenas nuevas. Gracias, Señor, porque gracias a tu misericordia se nos está abriendo los ojos de nuestro entendimiento y esta ceguera espiritual lentamente se nos va quitando. Y ahora, Señor, dependemos de ti, porque separados de ti nada podemos hacer con la guía del Espíritu Santo. Pongo en tus santas y preciosas manos a cada uno de mis hermanos de este hermoso grupo. Te ruego, Padre, que sean santificados con tu palabra. Te ruego, Padre, que esta palabra sea medicina para nuestros huesos y refrigerio para nuestra alma, Señor. Que esta palabra, Señor, sea lámpara a nuestros pies y umbrera a nuestros caminos, Padre. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos, Señor, y aquellos que están sin empleo, Padre. Te pido que seas tú abriendo puertas para que puedan tener un empleo, Señor. Te pido gracia para cada uno de nosotros, Señor. Te ruego, Señor, danos de nuevo en nuestras palabras para cuando prediquemos tu evangelio, Señor. Ruego al Padre de la mies que envíe obreros a la mies, porque la mies es mucha, los obreros son muy pocos. Encomiendo las almas de cada uno de mis hermanos en tus santas y preciosas manos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Paz y gracia, bendiciones, buenas noches.